Valentín, no se le olvide atender los rosales. Quiero que esta temporada el jardín esté bien florecido. Descuide, señora. Ya lo tengo presente. Madre, ¿por qué poner tanto cuidado en el jardín? Desde que murió tu padre, la casa ha estado bastante abandonada. Es preciso que a partir de ahora esté atendida y limpia. Además, pronto encontraremos un marido para ti y habrá que recibir un gran número de invitados. Ya estás en edad casadera y hay que ir pensando en ello. ¿Un marido? ¿Acaso pensaste en alguien en concreto? Las cosas del matrimonio hay que hacerlas despacio pero sin pausa. No te preocupes. Tarde o temprano encontraremos con quién desposarte adecuadamente. ¿Desposarme? Isabel, ¿quién es ese apuesto caballero? ¿No le conocéis, señorita? Es don Enrique de Vargas, el hijo mayor de don Melquiades. Además de apuesto, es un buen partido para una moza como usted, de buena familia y composita. Desde luego es un joven bien parecido. ¿Podrías hacerle llamar? Me gustaría conocerlo. ¿Está usted segura, señorita? Sí, haz lo que te he dicho. Señorita, me siento muy halagado por su invitación. Permítame que me presente. Soy Enrique de Vargas, ¿verdad? Para servirle. ¿Nos conocemos? Hasta hoy no. Soy Laura de Manrique, hija del difunto don Tomás. Ignoraba que el difunto don Tomás hubiera dejado huérfana a una criatura tan delicada y bella. Ay, don Enrique, me va a hacer sonrojar. ¿Le apetece una copa de jerez? Con mucho gusto. Señorita Laura, sepa usted que lo único que mueve mi ánimo en este momento como caballero es un profundo respeto y cortesía hacia su persona. No me gustaría que interpretara mal mis intenciones. Como usted comprenderá, yo no puedo poner mi corazón en las primeras manos que quieran desposarme. Debo estar segura de que el hombre que sea mi marido me profese un amor incondicional. ¿Acaso no le he dado pruebas suficientes del mío? Ay, don Enrique, dichosa me siento por saberme amada. Y no es para menos. ¿Qué mal puede haber en que dos criaturas expresen su cariño? Ninguno, Enrique. Pero confío en que ese cariño nos une en matrimonio. Si no, ¿de qué otra manera nuestro amor será sincero y decente? Sí, claro, Laura. Así será si Dios nos concede la dicha de vernos unidos ante el altar. Así también lo esperan nuestras familias. Pues solo a ti te nombro por mi dueño. Me haces el hombre más feliz.
Señora, don Enrique de Vargas ha llegado. Está bien. Hazle pasar. Don Enrique puede pasar. Señor de Vargas. Señora. Laura. Laura, déjanos solos un momento. Tome asiento, por favor. ¿Un jerez? No, gracias. Usted dirá. Como bien sabrá, entre su hija y yo ha crecido la semilla del amor. Y para que dé fruto es necesario que nos conceda sus bendiciones. Lamentando que don Tomás no se encuentra entre nosotros, Dios le tenga en su gloria, me dirijo a usted como tutora de Laura. Estamos dispuestos a iniciar una aventurosa vida de matrimonio, si Usía no ve ningún inconveniente. Señor de Vargas, ¿será usted consciente de lo que eso significa? Así lo creo. Y respaldo mi decisión con una buena dote que mi familia está dispuesta Sí, claro, a aportar. la dote. No me cabe duda que será sustanciosa. Pero también es valiosa mi única hija. El candidato ha de tener una calidad humana excelente y una rectitud moral sólida. En estos tiempos los aventureros van a la caza de muchachas inocentes que se echan en los brazos del primer galán. Espero tener la oportunidad de demostrarle que conmigo tendrá usted un excelente yerno. Y modestamente, un gran esposo para su hija. Así lo espero yo también. Dígale a su señor padre, don Melquiades, que se ponga al habla conmigo para concretar los pormenores de los desposorios. Que tenga usted un buen día. Laura, acompaña a la salida a tu futuro marido. Gracias, madre. Me haces muy feliz. Es mi obligación. Besito, hijo. ¿Dónde estés a los señores? Gracias. Disculpen, caballeros, la torpeza de mi hijo. No, no se preocupe. Es usted muy gentil. Aún así, acepte mis disculpas. Buenos días. Señora. Ernesto, ¿quién es esta dama? No me digas que no conoces a Beatriz de Silva, la esposa del hombre más envidiado de la ciudad, don Álvaro de Silva, el industrial. Con que Beatriz. Su nombre suena más dulce todavía. Pero vamos a ver, Enrique. ¿Tú estás seguro del amor que sientes por Laura? Seguro, seguro no estoy. Pero ¿quién puede estarlo en medio de este mundo de pasiones que te arrastran? Sí. Pero cuando le prometiste a Laura tu corazón bajo la mirada atenta de su madre, tuviste tus sentimientos muy claros. Al menos eso era lo que yo creía. Pero ahora, Ernesto, querido amigo, estoy de nuevo en las caprichosas manos del destino. Beatriz. Su rostro me persigue. Pero tanto te ha impresionado. Beatriz es una mujer de una rara especie en este jardín. Te aconsejo, amigo, que no intentes siquiera acercarte a ella. Don Álvaro es un marido muy celoso y no permite el menor juego con su esposa. ¿Acaso él puede apagar el ardor que siento? ¿Qué te pasa? Ni que hubieras visto un fantasma. Es ese hombre del fondo. El jardinero de doña Gertrudis. Me pone nervioso su sonrisa. No me gusta.
Doña Beatriz, qué alegría nos dan las casualidades. Permítame que me presente ya que el otro día no tuve ocasión. Don Enrique de Vargas, a sus pies. Señor de Vargas, no creo que la casualidad haya tenido nada que ver con que usted me aguarde a la salida de misa. Pero se ha recompensado quien tanto afana para obtener premio. ¿Quiere ello decir que debo considerarme digno de su amistad? Mi amistad se gana fácilmente. Y es empresa para hombres apocados. Yo le hablo de otras lides a donde solo los intrépidos se atreven a llegar. Por Dios, señora, que mi valor será puesto en entredicho si no me da la ocasión de demostrarle cuán intrépido puedo llegar a ser. Así pues, venga al atardecer a la trasera de mi palacio y veremos qué clase de hombre se considera. ¿No va usted demasiado rápido, caballero? A las mujeres nos gusta que nos conquisten con versos al oído. Más de 1000 poemas podría recitarte, y ninguno de ellos haría justicia. Uno solo me bastaría para darte mi amor. Pero un precio te pido si quieres hacerme tuya. Lo que quieras y la recompensa es tenerte entre mis brazos. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu compromiso de boda? Renunciar a Laura. Es tu voluntad la que está en juego. ¿Eres libre para elegir? Libertad, dices. Que libre es el esclavo que está preso de tu belleza. Hágase pues lo que los hados me reserven. Enrique, ayer estuve pensando que nuestra boda necesitará de gran escala. Mi vestido será de los más bonitos y deslumbrantes de cuantos se han visto en la ciudad. Además, mamá me ha prometido que procurará que el mismo deán de la colegial sea quien nos despose. Porque claro, no es lo mismo que oficie un beneficiado cualquiera que no un señor de casa. Y eso que don Bernardino, nuestro párroco, se ha ofrecido alegremente para hacerlo. ¿A ti qué te parece, Enrique? ¿Enrique? Sí, claro, eso me parece lo más correcto. ¿Te encuentras bien? ¿Acaso no te hace feliz nuestra unión? ¿Qué cosas dices, mujer? Claro que me hace feliz. Es solo que, bueno, todo esto me supera un poco y me preocupa no estar a la altura de las circunstancias. Amor, no te preocupes. Las normas están ahí para cumplirlas. Solo hay que dejarse llevar. No estaremos Laura, solos. yo tengo algo que decirte. ¿Sí? Dime lo que quieras. Nada, nada. Era una tontería, no tiene importancia. Enrique, yo te quiero más que nada en el mundo y no soportaría que me abandonaras o que algo nos hiciera separarnos. Antes preferiría la muerte. Mi compromiso es hasta el final. Esto no puede ser. Estoy comprometido con Laura y, sin embargo, mi corazón me impulsa a amarte. Mi locura crece por momentos. Enrique, lo que estoy viviendo contigo me parece un sueño. Pero me da miedo despertar y que todo desaparezca y No perder... podría soportarlo. Pero tarde o temprano nuestro amor se hará público. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué nos debe importar a nosotros lo que digan? Pero si se entera Álvaro será mi perdición. Y posiblemente la tuya. Él te matará. El destino decidirá por los dos. Enrique, el destino es cruel con los que se aman fuera de su mirada. ¿Acaso no podemos burlarlo y seguir nuestro camino? No pensemos en el futuro.
Señorita Laura. Señorita Laura, su madre ha preguntado varias veces por usted. Está preocupada y quiere que baje inmediatamente. Déjame dormir. Estoy muy cansada. Dile que luego hablaré con ella. No creo que acepte esa disculpa. Tiene un asunto muy importante que hablar con usted. Pero ¿qué puede haber más importante que contemplar esta luz sobre el campo? Madre. Laura, no te permito que vuelvas a dejarme en ridículo. ¿A qué te refieres? Bien lo sabes. A estas horas estará en boca de toda la ciudad. ¡Qué vergüenza! ¿Pero qué ocurre? Tu querido pretendiente se amanceba con la arpía de Beatriz de Silva. Se les ha visto juntos varias veces, y no en rincones públicos, precisamente. Pero eso es imposible. Anoche mismo estuve con él y... Te prohíbo que salgas de noche sin permiso. Pero solo quería pasear por el jardín. No permitiré jamás esa relación. Tú no has nacido para atarte con un mequetrefe como ese. No impedirás que le vea. Desde luego que lo haré. En casa de los Manrique jamás hemos dado motivo para el escándalo. Tu padre estaría indignado. Entonces, según usted, ¿qué debería hacer? ¿Marchitar mi juventud entre estos muros? A su debido tiempo podrás contraer matrimonio con alguien que cumpla las expectativas de esta familia. Pero yo solo quiero estar con Enrique. Quiero que sea mi marido y solo a él le entregaré mi honra. ¡Estúpida! Tú harás lo que yo te diga, insensata. ¿Qué sabrás tú de la vida y el amor? Entérate bien. Las mujeres no podemos elegir. Solo hacer lo que nos toca. Mi pequeña, sé por qué está triste. Míreme. No se preocupe, todo pasa. Las penas del amor también se curan. Ay, Isabel, me siento morir. ¿Por qué tenemos que sufrir por amor? Quizá porque el amor mueve la vida y el mundo. Valentín, tú has visto a señorita Enrique con doña Beatriz, ¿no es cierto? Señorita, esas cosas no son de mi incumbencia. Dime la verdad, necesito saber dónde se ven y cuándo. Pero eso le hará mucho daño. Usted no se merece ese mal trago. Insisto, dime dónde puedo verlos. Está bien. Suelen ir a la casa del río al atardecer. Ese Enrique no vale la pena. Solo es un títere.
Yo no tengo nada que decirte sobre tus pasatiempos. Tú sabrás lo que haces para llenar tu vida. Pero lo que no consiento es que mi mujer vaya por ahí, en boca de todos. ¿Y desde cuándo te interesan a ti los demás, si no es por su dinero? Escucha, insensata. Ese romance que tienes con Vargas debe acabar inmediatamente, ¿comprendes? Ese señoritingo no tiene oficio ni beneficio y solo vive de engañar a casadas aburridas como tú. Si no quieres verte en la calle y sin un real, es mejor que lo olvides. ¿Y si no quiero? ¿Qué vas a hacer? Tengo métodos muy convincentes para lograrlo. Además, sé que al final te gustan más las joyas y los vestidos que una aventura pasajera. Eres un canalla. Pero no puedo vivir sin tu dinero. Hola, Enrique. ¿Dónde va a estar el Levante? ¿Quiénes son ustedes? ¿Te importa? Debería importarte que a don Álvaro no le gusta que andes acostándose con su mujer. ¿Entiendes? ¡Dejadme en paz, malditos cerdos! Cuando tú dejes a doña Beatriz y te olvides para siempre de ella. ¿Entiendes? ¡Dale! Espero que no se te olvide la lección, porque la próxima vez no seremos tan amables. Laura, necesito hablar contigo. No, Enrique, ya no tenemos nada que decirnos. Tú ya has elegido. Vete con tu doña Beatriz y déjame en paz. Lo de Beatriz ha sido solo una aventura. Mi corazón está contigo. Has roto la confianza que tenía en ti. Adiós, Enrique. ¡No, Laura, espera! ¿Qué he hecho, Dios mío? Mi muy amada Laura, nunca imaginé que la vida me iba a deparar tantas alegrías y tristezas en tan poco tiempo. Cuando te conocí y formalizamos nuestro compromiso, mi espíritu rebosaba plenitud y gozo. Pero he aquí que el destino caprichoso me llevó por el camino de la pasión insensata. Ahora, Laura, arrepentido como estoy de ese desvarío, te pido la mayor de las indulgencias, que seas clemente conmigo y me permitas volver a demostrarte mi amor, ahora sí, incondicional. Aguardo ansioso tu respuesta y tus besos. Tuyo siempre, Enrique. ¿Está la señorita Laura en casa? Así es. Pronto, dile que quiero verla. Sí, pero la señora nos ha advertido que no le dejemos Estúpido pasar a esta criado, casa. ¿qué significa eso? Es que no sabes quién soy. Naturalmente, señor, que le conozco. Pero doña Gertrudis ha sido muy clara. Tonterías, apártate ya del Valentín, ¿eso? ¿Acaso no ha quedado claro que no es bien recibido en esta casa? Márchese y no vuelva a ver a Laura, ¿me oye? Pero, doña Gertrudis, yo solo quería pedir... Usted no puede querer nada de esta familia. Valentín, si insiste, saca los perros.